Cuento 5 de 10, titulado Sueño o Imaginación. Primera parte. Conocí a George cuando comencé a comprender que mi padre verdadero me había abandonado por razones decepcionantes. Entendí entonces que el mayor consuelo que podía adquirir era, primero, del espíritu de George y segundo, de mi madre. ¿Y por qué George primero? Sencillo, porque él vivía dentro de mí, y cada instante en que la depresión o tristeza se acercaba, él ya estaba listo para acudir a mis sentimientos ofuscados. Hablaba con él, estudiaba con él y hasta jugaba con él, en las pocas veces en las que se le permitía tomar forma física. Teníamos la misma edad cuando lo conocí. Ahora, que han pasado 10 años, pareciese que él hubiese crecido más que yo. Aparentaba como alguien de 20 o quizás de 25. Su comportamiento conmigo ya no era cuando éramos niños, sino como un padre, y así se manifestaba, con más seriedad y con un mayor control sobre mí, hasta el punto de manipular mi mirada o de cambiar la pesadez del ambiente en que nos encontramos. Empecé a darme cuenta de todo esto cuando mi padrastro intentó golpearme. Fue ahí cuando no solo controló mi mirada, sino también el tono de mi voz. «Atrévete a alzarme solo un dedo», le dije a mi padrastro, «y verás de lo que soy capaz». Desafiándolo hablamos. Sin duda alguna George no tenía miedo, era fuerte, más hábil, más astuto y más sabio que yo. Aunque a pesar de que vivía en mi corazón, nunca comprendió de cómo éste se manifestaba, mostrando siempre distintas polaridades de sentimientos hacia otros humanos. Finalmente mi padrastro se retiró de la casa y solo se permitió cerrar la puerta con fuerza, retumbando las ventanas y maltratándolas. Cuando hablamos, juntos creábamos una hermosa imaginación, en donde todo el exterior se paralizaba. Los colores iban y venían, los sonidos no existían, salvo nuestras voces. Solo se podía oír para los que entraban en nuestro pequeño mundo. No era necesario mover nuestros labios, simplemente era una comunicación interna entre él y yo. «Gracias», le dije a George. «No tienes de qué», respondió con dulzura. «Es esa la razón por la que fui asignado a ti, para proteger y suplir muchas de tus necesidades», sonrió. «Aunque claro, sabiendo que todo esto terminará hasta que te puedas defender por ti misma. Y parece ser que nos demoraremos bastante hasta que eso ocurra, ¿no?» Fui de inmediato a abrazarlo. Él se dispuso a rascarme la cabeza, y mientras lo hacía, la puerta de la casa se abre. «¡Mamá!», grité. Solté a George, y él solo me sonreía cuando veía cómo iba corriendo hacia los brazos de mi madre. Ella me empieza a contar que discutió con su esposo, y que no regresaría hasta después de una semana. La noticia fue buena, hasta que me di cuenta que George empezaba a tomar cambios en su apariencia. «¿Qué te pasa?», le dije. «Mírame». Se voltea y observo cómo había rejuvenecido. «Ya no pareces de 20, sino de 15. Ahora tenemos la misma edad». George se muestra triste. «¿Y ahora qué te sucede? ¿Cómo podré protegerte con estas fuerzas?» «No es tu fuerza la que me importa, es tu amor». George no entendía nada del amor, aun cuando parecía sentirlo. De repente el cambio de edad afectó sus recuerdos o sus pensamientos. Mira a mi madre y lo observa detenidamente cómo ella se manifiesta conmigo. A pesar de eso no entiende ni un poquito. Mi mamá termina de hablarme de mi padrastro y se va a su cuarto a continuar con unos pedidos. A ella le encanta tejer con lana. Muchos de los abrigos que tengo es gracias a ella. Teje tanto de camino a su trabajo como de regreso. Teje antes de dormir y teje ahora, mientras saco mis cuadernos para estudiar. Y así seguía hasta que la luz del día dejó de alumbrar mi pequeña mesa. Aún se podía ver algunas cosas. Me dirijo al cuarto de mamá y me percato que estaba profundamente dormida. No quería despertarla. «Pero es necesario», habló George, despacio. Ella no me dejaba manipular la lámpara. Me decía siempre que era peligroso. Y yo, como siempre, no la desobedecía. Se mueve, intentando acurrucarse con sus sábanas, y en eso no dudo ya en intentar despertarla. «Mamita», hablé, «mamita, despierta». Ella se voltea despacio a verme y me dice: «¿Qué quieres, hija?». Muy serena ella. «Mamá, ya no hay luz», respondí, «y aún me falta estudiar un poco». «¿Qué hora es?». «Son las 6:30».
Se empezó a levantar y a palmarse la cara para despertar más rápido. ¿Tienes hambre?, me preguntó. Quizás dentro de 1 hora. ¿Cómo que quizás dentro de 1 hora? Se puso extraña. ¿Acaso tu estómago te lo dice? Terminó con unas carcajadas. Entonces, pensé, ahora no tengo hambre, mami, gracias. De todas maneras, prepararé algo. Se levanta sonriente. Luego de un rato, la luz de la lámpara llega a mis cuadernos, y a juzgar por el olor de lo que estaba preparando, parecía ser un grandioso platillo. Mientras terminaba de leer lo del día, solo esperaba y esperaba, olfateando el aroma de la comida, impacientándome por la simple razón de que el olor hacía sonar mi estómago, con extraños sonidos que a George le causaba risa. Curiosamente él no tenía hambre nunca. Nunca me reclamó por alguna necesidad, solo reaccionaba con alivio cuando tomaba un poco de agua. Agua que no sé de dónde sacaba. Algo inesperado, aunque quizás esperado, ya que yo también me sentía más aliviada cuando lo ingería. «Terminé», exclama mamá. Se escucha rápido cómo sirven los platos y sin demorar mucho se acerca a mi mesa. Guardo rápidamente mis cuadernos y pone mi plato frente a mí. Luego ella se sienta a mi lado y me dice: «Servido». Me regala una fugaz sonrisa mientras agarra su cuchara. No recuerdo la primera vez que empecé a saborear sus platos, pero sí recuerdo hasta ahora el delicioso sabor que tiene su sopa. Era única sin dudarlo. Hasta ella misma se impresionaba porque ocurrían veces en las que le salía mucho más rico, y esta noche fue una de ellas. Luego de terminar de comer, ella regresa a la cocina para lavar los platos. Me acompaña a mi cuarto y no apaga la lámpara hasta que me ve acostada. Supuse que así sería el resto de la semana junto a ella. George y yo no comprendíamos cómo mi mamá no se daba cuenta de la paz en que nos encontramos cuando su esposo no estaba. «Estoy seguro que lo sabes, mami», comenté despacio, cubriéndome la cara con las sábanas. «Buenas noches, mamita. Buenas noches, George». «Descansa», respondió George, y me acarició de repente la frente. La zona en que vivíamos estaba muy lejos de la ciudad, aunque apenas la radio se escuchaba bien. Yo tenía una, era chiquita, cabía fácilmente en mi bolsillo de mis pantalones. Un regalo de mamá cuando cumplí 5 años. La mayoría de las tardes en las que podía salir de casa a jugar, la encendía y junto a George jugaba, creando historias pequeñas con las noticias que se podían escuchar. Hoy es sábado, no hay clases, y ya desde temprano juego con George en un parque que no está tan lejos de casa. No muchos vienen a jugar a este lugar, pues también no hay muchos niños o adolescentes por la zona en donde vivo. Habían un par de columpios, un sub y baja y un poco más lejos una zona donde se podía jugar fútbol. Pero nada de lo que este parque comprendía me gustaba, salvo sus límites. Unos pequeños muros, casi de 1 metro de alto, construidos a base de piedras, bordeaban todo el parque y mientras recreaba historias con George, caminaba por encima de ellos, poniendo a prueba mi equilibrio y distrayéndome en ocasiones para ver si George podía. Existía una emisora en particular en que cada hora los comentaristas decían la hora en punto. Justo hace unos minutos acaban de decir que son las 12 del mediodía. Vi límite para regresar a casa, almorzar y si quisiera, luego regresar a seguir jugando con George. Volviendo, en el camino nos cruzamos con una pequeña caravana que vociferaban a todo pulmón y con la ayuda de un parlante sobre algo que de lejos no entendía. Y aún de cerca tampoco se entendía ya que su volumen era fuerte. Nos desviamos solo un poco para saciar la curiosidad de George y nos topamos con unos volantes que estaban en el suelo. En él hablaban sobre un concurso y una beca con premios inigualables, algo que no creía. Así que me acerqué e hice que bajaran el volumen de sus parlantes para que me puedan escuchar. «Señorita», le grité, «¿de qué se trata todo esto?» «Solo me contrataron para hacer propaganda de esto», contestó ella, muy alarmada. «Para más información puedes visitar el módulo que está cerca del gran mercado». George me miró raramente y luego le seguí la mirada. Ambos estábamos desorientados y confundidos, y creo que también sospechaban que era una especie de broma. Volteamos a ver la caravana y de nuevo empiezan con el bullicio. «No creo que se vayan de dicho módulo tan rápido», gritó George. «¿Tú crees?».
Le pregunté. ¿Qué te parece si vamos más tarde, luego del almuerzo? La caravana se aleja y ya no era necesario gritar. O si no, mañana temprano. ¿Y crees que estén ahí un domingo? No perdemos nada en salir de casa, ¿verdad? Al regreso a casa, con el volante en mano, aún sin haberlo leído por completo, caminábamos silenciosos. George entra en mí y me obliga a leer el volante mientras nos acercábamos a casa. Por mi parte no tenía ganas, quería dejarlo en la mesa, ducharme y luego almorzar. El volante era demasiado vistoso a primera vista para tomármelo en serio y leerlo, pero por obra y gracia del queridísimo George empiezo a leerlo. En el volante hablaban que nos acercásemos a inscribirnos por el único concurso en el mundo que hará realidad nuestros sueños. Decía que solo existirán 3 ganadores en todo el mundo, para un premio único para cada uno de los ganadores. No especificaba de qué consistía el premio, tan solo se limitaron en poner la imagen de muchos billetes. Luego en la otra cara del volante se detallaban las fechas de los exámenes y los niveles por la que el concursante tendrá que pasar para poder hacerse con el premio. Así que tan solo son 5 exámenes. Le hablo a George. El volante no era lo suficientemente grande para brindar información. Parecía más una buena broma que un verdadero concurso. Decido guardar el volante y seguir caminando a casa. Mamá debería estar ya en casa, y junto a ella el ambiente tranquilo, aunque con esa fachada mostrando su pobre belleza. Una belleza que a mamá y a mí nos gustaba. Confortable al despertar y apacible al dormir, ubicada en la falda de un conocido cerro de mi distrito, cubierta de otras casas mucho más grandes, ocultándonos del sol, pero sin dejar de obsequiarnos su brillo cercano del día. Lo mismo ocurrió con las noches de luna, noches en las que solía subir a mi techo a respirar y contemplar las pocas estrellas que se apreciaban. Con una puerta en su frente que no llama la atención y un par de ventanas que siempre paran entreabiertas. Toco la puerta y... ¿Quién es? Se escucha del otro lado la hermosa voz, para mí, de mamá. Al entrar a casa saludé rápidamente a mamá y le entregué el volante. A su vez, mientras lo leía, le comentaba y le daba mi apreciación de aquel concurso. Solo necesitaba permiso para ir al gran mercado. Se veía disgustada, casi escéptica. Sus labios mostraban disgusto. Se demoró en negarme el permiso y a pesar de que yo también tenía mis dudas, quería quitármelas viendo por mí misma si todo esto era cierto. Así que al verme con tal preocupación, ella accedió a acompañarme el lunes por la tarde después de almorzar. Solamente le agradecí y ella sonrió. Terminó el sábado, terminó el domingo, y como casi nunca, descansamos juntas. Se escuchó en la oscuridad. Se escuchó nuevamente. ¡Abre, mujer! Era la voz de mi padrastra. Son las 3 de la madrugada y se atreve a venir a estas horas. Se levanta molesta mirando su reloj de mano una y otra vez. Seguramente está borracha. George se reveló. Se encontraba parado no tan lejos de la cama de mamá. Y cuando lo veo con más cuidado me percato que su mano estaba levantada, señalándome, indicándome que no me levantara y que siga descansando. Parecía furioso, o simplemente precavido. Mi mamá se acerca a la puerta, escucho cómo la abre y de pronto se escucha también las vociferaciones de aquel hombre. Estaba claro que no hace más que traernos problemas a casa. Cada grito que daba me entraba entre vergüenza y rabia. George se daba cuenta como siempre. No tenía ganas de llorar, pero sí estaba triste, sin entender el porqué de la necesidad que siguiera ese hombre con nosotros, sin entender el amor que ella quisiera, sin entender nada. Rogaba para que el concurso sea todo verdad y largarme de esta casa. Estoy más que apta para pasar la primera etapa, George. Hablaba con la cabeza agachada. Tú más que yo sabes que necesito alejarme de este lugar. Incluso tú te contaminas con todo esto. Alzo la mirada. ¿Acaso no lo sientes? ¿Y dejaremos sola a tu madre? Me responde sin ni siquiera mirarme. Él no me quiere a mí, respondí rápido. Solo a mamá.
Y estoy pensando a creer que si por él fuera me mandaría lejos. Entonces prácticamente le estamos haciendo un favor. Continúa contestando con su seriedad, manteniendo la precaución si se atrevía a acercarse a la habitación. Pero más nosotros. ¿Más nosotros?, preguntó, mirándome. ¿Es por el dinero o es por el conocimiento? No te entiendo, George. Ni yo. Pero estos días se escuchó un cristal romperse. Nuestras miradas se cruzaron con alarma y salimos raudamente del cuarto a ver lo que sucedía. Al llegar a donde mamá vimos que ella estaba nerviosa. El hombre tenía una botella de licor rota en su mano. No sabíamos si pretendía agredir a mamá con eso, pero sí estaba claro que estaba ebrio. Y a George no le gustaba para nada su presencia. Quería desatarse. Solo necesitaba mi permiso o alguna otra intención de violencia. «Muchacha del demonio», gritó el señor. «Tú eras la culpable de todas mis desgracias en esta horrible vida». Y dicen que los borrachos dicen la verdad. «Si tan solo no existieras, maldita». «No te atrevas a hablarle así a mi hija», reclamó mamá. «Hablo así porque esta es mi casa». Se acercaba, caminando torcido. «Tú y tu madre son unas vividoras que no tienen dónde caer muertas. Muchacha ya crecida e insolente». Se limpia su baba. «Y crecida para...» «Ya basta», solté mi furia guardada. «Ahora sí me vas a conocer», grita el borracho mientras se acercaba con agresividad. Mamá no sabía qué hacer. Estaba tan nerviosa que no sabía cómo enfrentarle. «Yo ya me cansé de esto», escuché a George. Se puso enfrente de mí y detuvimos el tiempo. Su dedo pulgar estaba presionando la frente de mi padrastro y no la soltaba mientras todo ocurría, trayendo así un recuerdo como cuando jugábamos de niños. Mi mamá no podía ver lo que sucedía, y es que lo que estaba sucediendo no se encontraba en su dimensión. Algo difícil de explicar. Algo en verdad que George nunca me llegó a explicar. Él solo me decía que para jugar no importaba eso. Sin embargo, era una acción que lo hacíamos en conjunto, imposible de activarse, por así decirlo, individualmente. Las paredes se tiñeron de azul, como si sábanas de dicho color las cubriesen, moviéndose lentamente como si un inexplicable viento las soplara. El fondo de la puerta era un blanco reluciente, y de la misma forma estaba el pequeño pasadizo que conducía a los cuartos. Era raro ver a mamá paralizada, aunque no lo estuviera, solo que el tiempo pasaba muy lento, para ella. Sin ganas de explicarle absolutamente nada, mi padrastro decidió hablar. «¿Ves aquel papel que está sobre la mesa?». Al ver que lo toma sin responder, continuó. «Léelo». Se quedó un buen rato viendo la hoja. Al terminar alza la mirada. «Si es verdad lo que dice esa hoja, tomaré la oportunidad y la ganaré». Respiro profundo. Luego miré lejos, y si es posible haré que mi madre venga donde esté yo, sea donde sea. Y si para entonces tú has cambiado a como eres ahora, consideraré permitirme que me acompañes. Está de más que te diga que no le pongas un dedo sobre ella. Se escucha que suelta la botella. No entiendo el amor que le tienes a ella, y mucho menos el amor que ella te tiene a ti. Así que tú eliges. Mientras le hablaba él era capaz de ver a George, ver perfectamente su transparencia, aunque se le hacía difícil soltar la mirada fija que le tenía puesta encima. Una mirada fría, furiosa y con determinación. No pretendía reaccionar así, pero mi corazón no aguantaba más esto. Y esto se hizo notorio cuando le hablaba a mi padrastro, porque al no perder la mirada a George, veíamos cómo George crecía y se hacía más adulto. Luego de todo decidí junto a George mantener el descanso que tenía con mamá, mucho antes que escuchara la bulla escandalosa. Hicimos que el marido de mamá estuviera fuera como si recién estuviera llegando a casa. Supusimos que el alcohol se le fue de la sangre y que se replanteó no volver hasta haber cumplido con la semana pactada. Sentí nuevamente el calor de mamá. George descansó tranquilo dentro de mí. Cerré mis ojos y esperé al lunes por la tarde a que mi mamá me acompañe a conocer todo sobre la beca. Segunda parte.
Nos fuimos a informar junto a su mamá los días siguientes sobre la beca. Todo era como esperábamos, todo era real. La inscripción, las calificaciones, los premios. Solo que luego nos enteramos que los exámenes no iniciarían este año, sino a finales del año entrante. Y es que anunciaron que iniciaban desde tan tempranas fechas porque era un precedente que cubriría a todo el globo. Nos dimos cuenta entonces a las próximas semanas que las sospechas de falsos avisos se borraron de la mente de toda la población, y los jóvenes tuvieron que hacer interminables colas para inscribirse. Dichos módulos no se dieron abasto y se expandieron en otras zonas para así cubrir a más personas. Mi portadora siguió estudiando el resto del año. Todo se tornó de paciencia al saber que ya solo faltaba esperar a que la fecha llegue y así acudir a los exámenes. Un dato curioso de todo esto es que el año entrante es el último año de escuela de ella, y finalizando el año acudiría a los exámenes, como si de un remate oportunista se tratase. Y así ocurriría, llegando a su cumpleaños en marzo, manteniendo con 16 temporadas de vida, cargando continuamente unos meses más tratando de no llevar problemas que no le convenían escuchar. Y es que nunca se le hizo ajeno prestarse de unas imágenes que esperaba no recordar, entrecerrando los ojos para distorsionar memorias pasadas y quizás futuras, manteniendo su constante perseverancia ante prejuicios que otras manos señalaban, confrontando así el poema que le mostraba una neutralidad infinita, pero pasajera para mí, algo que espero que nunca se entere, y es que no pretendo ser la imaginación que en sus sueños evoca. ¿Qué es la noche sin el llanto de mi niña? ¿Qué sentiría la piel que no se presentó nunca? ¿Qué reclamarían los labios rojos del dolor? ¿Qué se sospecharía si la duda nunca se plantó? Y aunque todo aquí esté roto a oscuras, erosionando la mente de que lo sostiene, manteniendo el canto desgarrado del amanecer, preguntando en el camino de si el sentimiento cambiará, dando oportunidades de lejos para seguir, sin lograr nada en vida. ¿Qué podrá hacer desde el suelo, sabiendo que sus ojos están ya cerrados, y aún diciendo, si tan solo fueras un recuerdo? Todo es imperdonable cuando se trata de ti, mi hija mía. Se escuchó una voz en el profundo de la mente de la niña mientras dormía. Eres la única y única para mí. ¿Por qué nunca volteé a mirarte? ¿Por qué el mundo me tentó tan vilmente? La primera y la última entre mis bellezas. Si mis lágrimas no curan mi pasado, aun cuando ni brotan desde el suelo. Enterrado, escondido, sin acción ni consuelo. Y si tu futuro sigue sin cambiar, recuerda que aún sin ti, te sigo amando. Tercera parte. Muy bien, pase señorita. Y abrió la puerta para que pasara. Era una especie de sala o cuarto en la que me encontraba yo y unos cuantos señores adultos, todos vestidos elegantemente. Me observaban con admiración, aunque unos pocos no se preocupaban en disimular su escepticismo. Todo era como una gigantesca carpa de fino material. En el centro era fácil apreciar una circular mesa en donde había plumones, lápices, hojas y cartulinas. Sin saber de lo que se trataba el examen, apareció la hilera de sillas que en los laterales se encontraban. Los hombres se sientan, al parecer donde querían, a excepción de uno cuyo aspecto era más joven que el resto. Me mira y habla en voz alta dirigiéndose a mí. A partir de ahora empezará el examen de inteligencia, cuyo objetivo es evaluar la capacidad del concursante, mientras éste sea capaz de demostrar su razón, su entender, su información y su percepción. Da lentamente un giro para que a todos les llegue su voz por igual y continúa. Y para lo cual te plantearemos 3 preguntas, que será indiferente entre todos nosotros. Se toma una pausa, sin antes olvidarme que el examen no tiene hora determinada para su conclusión. Así que ese será tu más apreciado poder para que nos llegues a impresionar. El tiempo.
me mira y sonríe. Todo lo que se encuentra en esta sala puede ser usado para tu ayuda, siempre y cuando lo requieras. Sonríe nuevamente. Y agregando también que dispones de una laptop con internet conectada a un proyector si gustas facilitarte de algún término que desconozcas o quizás de alguna referencia que quieras buscar. Todos estaban ansiosos, incluso parecían nerviosos. Yo no lo estaba, salvo sobre qué me preguntarían. No paraba de pensar en lo lejos que llegué para poder conseguir la beca y salvo eso y George me preocupaban para poder continuar. Muy bien, que se diga la primera pregunta. Terminó de hablar el joven concluyendo con un estruendoso aplauso. Luego se sienta. El hecho que me preocupara George es porque no le podía ver y no lo sentía dentro de mí. Palpaba mi pecho para tratar de sentirlo, pero aún así nada. Veo a uno de los hombres pararse y se acerca a la mesa, muy despacio él. Agarra un lápiz y empieza a escribir. ¿Y por qué no simplemente me lo dice? Pensé. Me hace un gesto para que me acerque y señala la hoja en donde escribió: ¿Qué es para ti el sueño? ¿Qué es para ti el sueño? Leí en voz alta. Me mira y me abre los ojos mientras se vuelve a su asiento. Muy bien, miro al suelo. Entonces es así como empieza todo esto. Alzo la mirada y empiezo a exponer. El sueño es una percepción pequeña al perder el tiempo en la que nosotros no podemos controlar. Es necesario pensar en las palabras que salían de mi boca y en las futuras, pensé. Ya sea la acción del sueño en la que nuestro consciente se suspende y nuestra mente muestra imágenes descontroladas, o la otra acción de voluntariamente implantarnos imágenes de un futuro poco probable. Me calmo un poco. O quizás de un futuro con una pobre imagen. Me bañé entonces con una necesidad de hablar más y sin ganas de detenerme continué. Agarro una hoja cualquiera y la comienzo a romper, manteniéndolo todo en mis manos. Sin embargo, y a mi parecer uno no difiere del otro. Y no hablo de su significado en la que el hombre la emplea, sino de la importancia que podemos sacar de ello. Coloco un trozo de papel que rompí y lo pongo en el suelo. No sabemos cómo, pero una parte de este sueño nace. No sabemos su inicio o su final. No sabemos cuánto durará ni cuánto nos afectará. Solo sabemos que apareció como si fuera innato de nosotros. Agarro otro pedazo de papel y lo uno al que estaba en el suelo. Seguimos sin saber cómo inició y seguimos sin saber cuánto durará. Continúo colocando otro papel. El sueño crece, pero ya podemos apreciar un límite. Y señalo con mi dedo el lado recto del papel. Es aquí cuando nos planteamos si el sueño nos es favorable o no, o si es que estamos sumergidos en un juego de imágenes. Continúo colocando los trozos de papel hasta mostrar la mitad de la hoja. En esta parte del sueño parecemos estar más lúcidos. Parece como si tuviéramos el control. Pero no es así, ¿verdad? Hago un alto con el juego de la hoja. Me dirijo a la computadora y busco en internet imágenes con respecto al arte del origami. Acomodo un collage en el proyector y vuelvo a la mesa. Agarro una hoja A4, otra de tamaño A3 y una cartulina. Las enrollo y regreso a donde estaban los trozos de papel en el suelo. ¿Se dan cuenta que el sueño está en blanco? Les miro y veo unas caras sorprendidas y otras caras aún sin sorprender. Veo otras atentas y otras que solo me miran detenidamente. ¿Pero es acaso que solo yo veo algo en ella? ¿O es que ustedes no logran ver lo que estoy viendo? Está claro que esto no se trata de algo físico, sino más bien de algo perceptible dentro de nosotros. Culmino entonces en formar la hoja con sus pedazos. Señores, ese sueño que yace en el suelo es mío. Desenrollo una hoja del mismo tamaño que era A4. Pero este sueño es el mismo. Esto que tengo en mis manos es el sueño de millones de niños que tienen el sueño de conseguir un buen futuro al igual que yo. Algunos como este, desenrollo la hoja A3, que se proponen en creer en algo más grande. Luego, desenrollo la cartulina. Y este otro que representa a personas
que aún ahora siguen soñando, en pleno día o en la larga noche. Recojo los pedazos de la hoja y lo dejo sobre la mesa. Aún ahora me siguen viendo intentando dirigir mi explicación, aunque no sé si eso era lo que usted buscaba. Pero lástima que solo me preguntó sobre mi opinión. Finalmente da un parón brusco y voltea a ver lo que el proyector mostraba. Señalando las imágenes dice: se me olvidaba, lo que ven en la pantalla son otras infinitas formas de sueño, suponiendo claro que son los muchos otros que no lograron tener esta oportunidad. Esta parte de mi historia empecé a descubrir el asombroso lenguaje no verbal, pero enfocado al rostro, y es que todos ellos mostraban una diferente expresión, uno del otro. Yo no podía emplear cada uno de esos, salvo uno, una suave sonrisa de aquel señor que se paró y escribió la pregunta. Era como si me dijera que era la respuesta que él necesitaba. Tenía sed. La respuesta fue más larga de lo que conté, sino que mantenía mi preocupación por el paradero de George. Aquel jueguecillo de controlar el tiempo no era real. Necesitaba su rostro, o al menos era curiosa y similar sensación que me hace sentir cuando me abraza, un cariño similar al de mamá. Luego de un rato trajeron unas botellas con agua y me regalaron un par. Algunos de los señores tomaban al igual que yo, pero unos parecían ya pensar en una pregunta, quizás alguna más inductiva o alguna crítica. No lo sabía, hasta que llegó. ¿Tú hablas sola, pequeña?, preguntó uno de repente. Todos lo miraron, y es que si bien yo tenía algunas normas y reglas que tenía que cumplir, ellos también tenían las suyas. La de ellos era que solo se limitarían a preguntar 3 preguntas, y la que acaba de preguntar contaba como una. Se sentía molestia por parte de los demás. El señor que me preguntó primero no le importaba mucho, pues ya estaba satisfecho. Se da cuenta que esa pregunta solo tiene un sí o no como respuesta. Me apresuré en preguntarle: quiero encontrar la razón de tu inteligencia, quiero descartar casualidades, y quiero también que me expliques el porqué de esa acción. La respuesta es sí, señor, respondí con educación. Supongo que decir que soy hija única no ayuda en mucho, y decir también que por donde vivo no existen muchos niños que digamos. Pero dejé de entenderme por un instante. Disculpa, esto es extraño. Es como preguntarle a un loco de su razón. ¿Le creería? ¿Estaría seguro de su verdad o de la suya? Tengo 16 años y el único rastro de amor al que puedo seguir es cuando puedo asimilar el amor de mamá en reflejos que mi mente intenta plasmar. De la nada aparece George. Me sorprendí y los señores también se sorprendieron. Rápidamente me demuestra que ellos no lo pueden ver. Se acerca a mí y me da un fuerte abrazo. Un abrazo que nunca había sentido. Un calor distinto. Una extraña sensación. Ya no tiene por qué continuar con esto. Cuando empezó a hablar todo se paralizó. Tengo que terminarlo bien para poder conseguir la beca, le respondí. Es que ya conseguiste la beca, aunque no son una de las 3. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible?, exclamé. George me abraza de nuevo y vuelvo a sentir ese hermoso calor, y manteniéndose junto a mí, todo se empieza a iluminar. El brillo aumenta hasta dejarme ciega. Luego vino el silencio y junto a él el rostro de mi madre, que poco a poco se hace nítida. Le sonrío, la beso en la mejilla y la abrazo. Pero al mirar atrás de ella estaba mi verdadero padre. Al ver su rostro lleno de lágrimas, haciendo 3 cosas que parece intentar manifestar: perdóname, ámame y abrázame. Cuando extiendo sus brazos logro reconocer 3 más: te quiero, te respeto y te aprecio. Por último, al sentir su calor, y siendo el mismo calor que sentí cuando George me abrazó, entiendo otras 3 cosas más: te extraño, te admiro y te amo. Pasaron poco más de unos meses para encontrarme con los otros ganadores.
Un mes después descubrí junto a mis 2 compañeros que también habían ganado otros jóvenes más. Juntos compartimos diversas experiencias. Ninguno era quisquilloso o persuasivo. Todos querían conocer y aprender de todos. Cuando me tocó el turno de hablar de mí, no hablé de George, ni de papá, ni de mamá. Incluso de los problemas que tenía con mi padrastro. Llegué a un punto de mi vida en que no sabía qué cosas había vivido y qué cosas no. Ya no distinguía la realidad de mis sueños. No era lo que imaginaba, más que solo metas. Incluso ya no podía imaginar. Algo extraño, ¿verdad? George nunca apareció luego de aquel incidente. Necesitaba amor, pero el verdadero. Ahora, ¿cómo estar segura si lo que sentiré es una imaginación o tan solo un sueño? Parece que todos me escucharon. Un disparate más por pensar en voz alta.